Muy buenos días para todos. En nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el Programa de Derecho y el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, reciban un cordial saludo de bienvenida a todos los asistentes que se han dado cita en esta primera jornada de inclusión, que en la mañana de hoy ofrecerá y se enfocará en el tema de discapacidad. En la Constitución Política Colombiana y en las convenciones internacionales ratificadas por nuestro país, surgen una serie de obligaciones tanto para el Estado como para la sociedad en general, frente a una convivencia sana, pacífica y en condiciones de igualdad real, entendiendo esta última en el sentido diverso que lleva implícito. Basados en esta premisa, con la finalidad de aportar a una sociedad que garantice el respeto, reconocimiento y materialización de los derechos humanos y de la justicia inclusiva, y fortaleciendo el rol de los futuros actores de derecho como transformadores de la sociedad, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación del Programa de Derecho de la Universidad del Magdalena ideó esta actividad académica formativa que se denominó la primera jornada de inclusión. Enviamos un saludo al señor rector, doctor Pablo Vera Salazar, al vicerrector de Extensión y Proyección Social, doctor John Taborda Giraldo, al abogado magíster Cristian Rodríguez Martínez, director del programa de Derecho. La abogada especialista Giovanna Simán Castinoco, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación del Alma Mater, ofrecerá un saludo protocolario a todos los asistentes. Bienvenida, doctora Giovanna. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a el último día de la primera jornada de inclusión del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena. Extendemos un saludo especial a nuestro rector, doctor Pablo Vera Salazar, al vicerrector de Extensión y Proyección Social, ingeniero John Taborda Giraldo, al decano de la Facultad de Humanidades, doctor Edgar Villegas Iriarte, a nuestro director de Programa de Derecho, doctor Cristian Rodríguez Martínez, a nuestros invitados en la mañana de hoy, doctora Rosa Gutiérrez Vargas, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Autónoma del Caribe y coordinadora del Noro Caribe de la Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación Tejiendo Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho. A la doctora Jamie Patricia Polo Rojas, directora del Departamento de Desarrollo Estudiantil de nuestra alma mater. A nuestros compañeros Luis Quintero Botello y Rocío Gravini del Grupo de Inclusión de la Universidad de Magdalena, al profesor Nelson Daza Güenaga, presidente de la Liga de Discapacidad Física del Magdalena, a nuestro estudiante de inclusión Jason Andrés Silgado Altamar, estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales de la Universidad de Magdalena, y a nuestra estudiante de Clínica Jurídica y de octavo semestre de Derecho María Celeste Montenegro, a los estudiantes y docentes de los consultorios jurídicos y centros de conciliación de la Universidad de Magdalena y Autónoma del Caribe, y a todas las personas que siguen esta transmisión a través de las páginas de Facebook de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. En nombre de nuestro Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, del Programa de Derecho y de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, reciban nuevamente la más cordial bienvenida a esta nuestra última jornada de inclusión en la que conversaremos acerca de la discapacidad, tema sobre al que pese ya existen varios instrumentos normativos y políticas públicas en Colombia que buscan garantizar la efectividad en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y su vinculación real y efectiva en el entorno, aún persisten grandes barreras para la materialización de su derecho al acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Con este espacio académico como institución de educación superior y como prestadores de servicio de justicia, estamos dando pasos decididos para ir derribando las barreras a las que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad y que le impiden el pleno ejercicio de sus derechos. Desde el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena, queremos ser generadores de los cambios requeridos para superar estas barreras y sentarnos en el hacer, brindando un servicio inclusivo a través de las herramientas que hagan efectivo el acceso a la justicia de las personas en condición de discapacidad y a garantizarles que tengan las mismas oportunidades, posibilidades reales y efectivas del goce de sus derechos
y a superar las barreras físicas de comunicación y actitudinales a las que tradicionalmente se deben enfrentar y se siguen enfrentando las personas con discapacidad. Los invitamos a dar un paso hacia la inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Joana. Un saludo a la abogada Alexandra Barrios, abogada del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación del Alma Mater, quien nos ofrecerá unas palabras y quien será nuestra moderadora en la mañana de hoy. Bienvenida, doctora Alexandra. Gracias, Sandra. Buenos días. En nombre del cuerpo docente del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, enviamos un cordial saludo a todos los que en la mañana de hoy se unen a este en vivo, así como a nuestro director de programa, doctor Cristian Rodríguez, a nuestro vicerrector de Extensión y Proyección Social, John Taborda, y a nuestro rector, ingeniero Pablo Vera Salazar, así como a todos los panelistas y compañeros de sala. En la jornada de hoy, tal como lo acaba de indicar nuestra directora, hablaremos de temas de discapacidad. Cuando buscamos el concepto de discapacidad, encontramos que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos indica que es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que ese organismo vive. Según los preparadores del ABC, de la Ley 1996 de 2019, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Precisamente a la participación plena y efectiva en la sociedad es que abordaremos hoy un tema novedoso como es el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, de la que trata la Ley 1996, la cual garantiza el respeto de la dignidad humana, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, la independencia de las personas y finalmente el derecho a la no discriminación. Dichos principios y derechos se encuentran establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por nuestro país y con la que se busca eliminar modelos de prescindencia para convertir a las personas con discapacidad en el centro y en protagonistas de su proyecto de vida. La ley que más adelante se nos expondrá, que precisamente se presume la capacidad legal de todas las personas sin distinción, es un concepto totalmente maravilloso y que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal y el derecho a decidir de una persona. La ley parte de que las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones, expresar su voluntad y preferencia, así como obligarse a cumplir con sus obligaciones de manera autónoma, haciendo uso de apoyos si así lo requiere. Por esto que este maravilloso concepto va a ser explicado y precisamente yo no les voy a hablar de esto, sino nuestras panelistas, que de antemano agradecemos infinitamente su aceptación en la participación de nuestra jornada, que esperamos de aquí en adelante se forje en el tiempo como una actividad, con un espacio en donde se traten temas de actualidad desde todos los ámbitos de nuestra vida. Y sin más, muchas gracias y de antemano, gracias. Y adelante, Sandra. Muchas gracias, profe Alexandra. Bueno, invitamos a todos los asistentes a manifestar sus inquietudes a través del chat al término de las intervenciones de los expertos invitados de la tarde de hoy. Se dará respuesta a las preguntas. Los interrogantes o preguntas pueden consignarlos en el chat de Facebook de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y al final se dará respuesta. Damos inicio a esta jornada denominada Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad, a cargo de nuestra invitada, la abogada Rosa Gutiérrez Vargas, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Autónoma del Caribe, abogada conciliadora en ejercicio, coordinadora del Nodo Caribe de la Red Tejiendo Justicia, liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho,
presidente de la Red de Consultorios Jurídicos de la Red del Atlántico, docente en la Cátedra de Procesal en pregrado y posgrado en universidades, conferencista a nivel nacional. Bienvenida, doctora Rosa. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Bienvenida a esa presentación. Pues sea lo primero, pues reiterar las gracias por esta invitación y extenderle un cordial saludo a la alta dirección de esta prestigiosa universidad, pues al señor decano también, director de programa, a todos los docentes y estudiantes, y muy especialmente a la doctora Joana Simanca, quien además de ser una compañera en todos estos procesos de la red, es una líder en todos estos procesos sociales que venimos adelantando precisamente desde la misión de los consultorios jurídicos y centros de conciliación, como es la preparación de nuestros futuros abogados y la atención a la comunidad. De acuerdo a la agenda que se cumple en el día de hoy, donde se tratarán temas relacionados pues con la inclusión, necesariamente sale a relucir esa articulación del trabajo que a nivel nacional se viene realizando desde la red Tejiendo Justicia y que se encuentra, como ustedes lo decían en la presentación, liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Es por ello que hablar de inclusión y también pues hablar de no violencia, que sé que es otra de las líneas que viene trabajando pues la universidad, también es hablar de transparencia y que aunque de pronto no aparezcan a veces en titulares de eventos como este, siempre están presentes y se palman cuando tratamos derechos humanos, porque hablar de inclusión es hablar de derechos humanos, y que sabemos que son temas tan importantes que como académicos que somos debemos siempre poner sobre la mesa en la formación de esos practicantes de derechos que tenemos a nuestro cargo y también en la atención a la comunidad en general. Siendo además pues parte de nuestra misión y que además recoge todos esos retos para poder cumplir con una justicia alternativa, que creo que es la frase de moda en todo lo que nos ha traído la reforma apresurada de la justicia, como también todo lo de la pandemia, y que promulga siempre un modelo desde ese modelo social. Contarles un poco que para el año 2014 aproximadamente, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a raíz de las convenciones y unas normas que empezaron a hablar de discapacidad, empezó a realizar una encuesta a nivel nacional en todas las universidades, y que precisamente en ese plan de acción, con esos resultados y articulados a lo que establecía el legislador, para el año 2015, esa cartera, como es el Ministerio de Justicia y del Derecho, propuso a nosotros como academia generar una alianza, una gran alianza que en ese momento se denominó Red Universitaria para el Reconocimiento y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa red en su momento pues estaba conformada. Para el año 2018 ya había 74 universidades a nivel nacional. Nos reuníamos de manera permanente en ese convenio, esa alianza que realizamos y que permitió el Ministerio de Justicia y del Derecho, con una finalidad como era fortalecer todos esos procesos de formación que nosotros como academia realizamos constantemente a esos futuros abogados, y también a través de todos estos escenarios realizar capacitaciones y actualizaciones en el tema del acceso a la justicia, sobre todo dirigido a esta población como es las personas con discapacidad. Surgen unos rediseños necesariamente, pues como abogados sabemos que el derecho es cambiante, que las situaciones van variando y que nosotros como abogados debemos ir evolucionando y también ir evolucionando en todos esos procesos académicos. Surge una transformación. Rundis, que era nuestra red universitaria, pasa a ser
la red Tejiendo Justicia, que es una red hoy en día conocida como una red por la igualdad, por la inclusión y por la transparencia. Tenemos en esa red como banderas, estrategias relevantes para la formación de los futuros abogados y para cumplir con esa tarea que nos colocó la Constitución Política y la Ley como operadores de justicia, y más que todo para que como abogados sigamos sensibilizándonos en un tema tan importante y que es garantía para todo este tipo de poblaciones vulnerables. Hoy podemos decir con orgullo que la red Tejiendo Justicia cuenta con más de 117 universidades, de la cual hace parte la Universidad del Magdalena y la Universidad Autónoma del Caribe, en la cual pues regento el cargo de directora de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. Y contamos también con el apoyo de la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad, como también la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Secretaría Presidencial de Transparencia. Es un orgullo ser parte de esta red y que hoy en día tiene un enfoque ya internacional, porque hemos sido escogidos como modelo en otras universidades para continuar con esos procesos que se están trabajando y que en Iberoamérica era necesario pues también implementar. Entonces la red Tejiendo Justicia hace parte pues de ese modelo para esas prácticas exitosas. Como vi en mi tarea de hoy, hablarles de inclusión en relación con las personas con discapacidad, además de contarles toda esta historia que es muy importante, pues voy a centrarme de igual manera en algunos temas específicos que sé que el tiempo no nos da, pero que en otras oportunidades podríamos ya de manera más detallada entrar a trabajar, y que sé que otros conferencistas también van a dialogar sobre ese tema. Así las cosas, con esa gran alianza que les contaba, el Ministerio de Justicia y del Derecho establecieron una misión. Esa misión estaba encaminada a que teníamos que implementar unos programas de formación y de gestión para la atención, para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. También teníamos que desarrollar unos programas para toda una comunidad en general, y que los consultorios jurídicos éramos unos grandes protagonistas, al igual que nuestros centros de conciliación adscritos a los consultorios jurídicos. Surge la necesidad de realizar investigaciones del tema de discapacidad, en cómo estábamos en las diferentes aristas que se pueden desprender del tema de la discapacidad. También planeamos coordinar una serie de estrategias de formación para nuestros propios estudiantes, que hoy en día nuevamente el legislador nos las impone con el 1429 del 2020, y que más adelante pues haré referencia, pero en especial era promover y difundir, como también visibilizar y respetar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, como ustedes lo han hecho en sus presentaciones y en sus preámbulos. O sea, es un mandato de la norma internacional, como también dentro de nuestras normas internas. Allí nos coquetea un artículo que es un artículo muy importante, como también toda la jurisprudencia que se ha desarrollado y que necesariamente tiene que seguir desarrollándose, y nos va a dar claridad en todas estas temáticas a aplicar, y es reconocer y ofrecer ese reconocimiento ante la ley de las personas con discapacidad. Es decir, ya se implementaba una igualdad, un plano de igualdad, unas condiciones que necesitaban realizar unos ajustes necesarios. Trataré un poco de hablarle pues de cada uno de esos objetivos en la medida en que el tiempo me lo permita. Así las cosas, para el año 2009, con la ley 1346, surge pues en Colombia esta necesidad de aprobar precisamente la Convención de las Personas con Discapacidad, que data desde el año 2006, y que en letra pues muy textual dice Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El preámbulo de esa ley 1346, por la cual Colombia hace parte de esa convención, es un preámbulo bastante profundo.
cada vez que leo ese preámbulo, tengo que confesarlo, me llena de emoción como abogada y como esa vocación que tenemos, porque ocupar este rol y este cargo en los consultorios jurídicos y centros de conciliación tiene un perfil específico. No solamente un perfil que data de lo académico, de los estudios, de todo lo que el departamento o el talento humano siempre verifica en esas listas de chequeo cuando va a escoger un personal, sino también una vocación. Y eso hace referencia al preámbulo de esa ley 1346 del 2009. Y es que precisamente recuerdan a todos los estados partes de esa convención unos principios que debemos tener siempre de la mano y que esos principios, cada vez que leemos esa norma, como también todo este conjunto de normatividades que vamos a empezar a citar, vislumbran justicia, vislumbran libertad, vislumbran la paz del mundo, porque los consultorios jurídicos y centros de conciliación somos agentes de la paz que necesita y que anhela toda la comunidad en la cual nosotros vivimos. En esa base, en ese reconocimiento de dignidad y de valor inherentes a todos esos derechos de igualdad, que son derechos inalienables, no solamente de la persona con discapacidad, sino de todos los miembros que hacen parte de esa familia y de todas las personas que la rodean, incluyéndonos nosotros como abogados, como conciliadores y también como formadores de esos futuros abogados que cada día se hace más exigente. Pues les manifiesto que nos surge una bandera muy visible en los consultorios jurídicos, como es esa gran responsabilidad que va en doble vía. Pues atención a las personas con discapacidad, pero también la humanización de los futuros abogados. Toda esta relevancia de este trabajo que está en manos de los programas de derecho, de las universidades, y que nosotros como consultores jurídicos somos los agentes que completamos todo ese proceso, constituyen una ventana visible y que solamente tiene un panorama como es la paz, el respeto y la dignidad. Colombia ya así las cosas, al igual que la mayor parte de los países del mundo, pues ratifica toda esa convención y de igual manera es considerada esa convención de las Naciones Unidas como un primer instrumento de derechos humanos que sale a relucir en el siglo XXI y que establece obligaciones para todos, no solamente obligaciones para los estados, porque a veces nos cansamos de manifestar que la obligación de las personas con discapacidad nada más está en manos del Estado. No, la obligación de las personas con discapacidad está en manos de todos y nosotros como académicos también somos agentes responsables de esto, para proteger, evitar la discriminación y mantener una verdadera igualdad. Esa convención pues incorpora una perspectiva en lo que es el desarrollo social, pues va encaminada a asegurar la autonomía, como lo rezan todas estas normas, la independencia, la realización plena de un proyecto de vida de todas las personas con discapacidad que se complementa con una ley posterior, que es la ley 1618 del 2013, pues el documento COMPES también, que es el 166 del 2013, y que sobre toda esa política nacional de discapacidad e inclusión social nos presenta prácticamente un protocolo. Miren que esa ley estatutaria, ese decreto 1618 del 2013, tiene un artículo tan importante que a veces se desconoce, y es que esto no es capricho de los consultorios jurídicos llegar y de las universidades, llegar y hablar de inclusión, no. El artículo 23 lo dice y es un documento estatutario y lo dice en su artículo 21, que titula Acceso a la Justicia, y que palabras más, palabras menos dice: ojo, las instituciones de educación superior que cuenten con facultades de derecho, con consultorios jurídicos, deben desarrollar programas de formación y también deben realizar actividades para apoyar todo el restablecimiento de las personas con discapacidad. Entonces, tenemos un mandato desde esa ley estatutaria
y que en todo ese recorrido normativo posteriormente, en el año 2019, llega la ley 1996 y que trasciende en todo lo que es el régimen de la interdicción, como también en los modelos de prescindencia, y elimina algo que es la muerte civil de las personas con discapacidad. Hay muchos procesalistas, yo soy procesalista, pero no podemos ser a veces tan positivistas en estos temas de las personas con discapacidad. Y hay personas que no les gusta este término de eliminación de la muerte civil. Sé que irrespetablemente entiendo pues muchos argumentos, pero tenemos que desprendernos de todos esos paradigmas que a veces se convierten en barreras actitudinales para poder cumplir con todos estos objetivos. Esta ley 1996, miren que no es nueva, porque quien devuelve la capacidad de las personas con discapacidad es esta convención del año 2006 y que Colombia en el año 2009 dice soy parte, pero que nuestro legislador de turno debe precisamente implementarlo en la ley 1996 porque teníamos allí un choque con lo que era nuestro Código Civil y otras normas concordantes que establecía la interdicción. Hoy contamos con instrumentos que confieren unas grandes y principales obligaciones y que orientan a la academia precisamente a tomar unas medidas necesarias para poder garantizar todo ese proceso de las personas con discapacidad y que en algún momento en otra mesa de trabajo pues tocaremos con mayor detalle porque no podría abordarlo acá. Todas estas herramientas que hacen parte de la labor que ejecutamos los consultorios jurídicos y centros de conciliación por parte de los programas de derecho y de toda una institución, pues nos lleva a incorporarnos precisamente en una perspectiva de desarrollo social. Además, que empiezan a salir allí unas obligaciones que debemos tener muy en cuenta, como también nos empieza a hacer el Ministerio de Justicia y el Derecho, como también otras entidades, un acompañamiento. Porque en esta labor, como les decía, es una labor de corresponsabilidad y que cada quien tiene una tarea que cumplir. Todo esto nos lleva a formar una ruta bastante clara, pues cuando les hablo ruta bastante clara es de este compromiso y de esta obligación que tenemos, no sobre la aplicación de la 1996 como tal, porque hay cosas que la jurisprudencia tendrá que decantar en su momento, pero que en esa ruta, en ese panorama ya tan claro, nosotros llevamos precisamente en la atención a las personas con discapacidad y en la formación de los estudiantes a respetar y asegurar esa autonomía, esa independencia. Miren que estos referentes a los cuales he hecho mención no es nada nuevo, porque remontémonos a normas antiquísimas. Por ejemplo, lo que es la Convención de los Derechos Humanos, que es una de las primeras cartas de presentación de las personas con discapacidad. Pensemos en el artículo 14 de la Constitución Política, que con el respeto de ustedes, atreviéndome a rezarlo, a decirlo, dice textualmente, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Nuestra Constitución Política data del año 1991. Recordemos también el artículo 16 de lo que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que dice todo ser humano, pues palabras más, palabras menos, porque no lo voy a rezar, tiene derecho en todas sus partes a ese reconocimiento de esa dignidad como personalidad jurídica. Hablemos también de la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Ayer podíamos citar muchísimos pues parágrafos o artículos de esa convención que nos dicen hay que reconocer la igualdad en la mujer, los estados partes deben revisar todo esto en materia civil, hablas de la capacidad jurídica, los estados partes deben utilizar pues unos instrumentos específicos para ellos. En fin, miren que no es nada nuevo, porque a veces se jactan de decir que esto es una norma nueva, lo nuevo es la 1996 y el decreto reglamentario que es del año 2019, pero que nos cambia un poco ese concepto que ya veníamos como herencia del derecho romano y que obviamente hubo que hacer modificaciones en el Código Civil y otras normatividades porque cambió ese concepto de goce, ese concepto de ejercicio
y que hoy en día nos lleva a que todos estamos en un plano de igualdad. En esa cama que tenemos de normas desde lo internacional y desde lo nacional, con ese acompañamiento permanente. Yo siempre doy las gracias al Ministerio de Justicia y del Derecho por ese acompañamiento que nos hace. Pues los consultorios jurídicos empezamos a profundizar en la aplicación de todos esos principios. Miren, y es una realidad, algunas universidades a nivel nacional no estaban realizando nada al respecto y les tocó empezar a trabajar con todos esos procesos de esa alianza que nosotros construimos. Y sobre la atención en especial de las personas con discapacidad, nosotros empezamos a aplicar todo lo que era, o al aplicar no, como a profundizar, como lo dije anteriormente, al respeto, a la dignidad inherente, a la no discriminación, a la participación en todos los ámbitos, porque es que no es solamente la accesibilidad, no es solamente el reconocimiento de la capacidad, sino los espacios laborales, los espacios educativos que todavía tienen unas barreras impresionantes en materia de discapacidad. Así las cosas, y con toda esa evolución, pues esta norma, lo que es la 1996, precisamente que trata lo referente a las personas mayores, no deja de lado a otras poblaciones, porque aquí habla de niños, niñas y adolescentes, aunque sabemos de que los niños, niñas y adolescentes tienen un representante legal, pero que no los deja de lado, como tampoco deja de lado a las personas que no tienen discapacidad, y a más adelante pues les voy a contar por qué. Miren que también empezamos a trabajar nosotros los consultorios en lo que tiene que ver con el lenguaje. Yo he escuchado conferencias que dicen, no, que es que el lenguaje no es importante. Claro que sí es importante, porque el lenguaje muchas veces discrimina, y que hay personas que les es indiferente que le llamen discapacitado, pero que hoy en día nosotros, en pleno siglo XXI, ya con todas estos avances que ha habido, no es pertinente llegar y hablar de temas como discapacitado, como inválido, como enano. No, ya tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje y esas frases que aquejan, esas frases que enferman, esas frases que llevan a modelos como médicos, como es que la persona sufre de discapacidad, ¿no? La persona tiene una discapacidad, y miren que con todo esto de la pandemia han salido a relucir tantas discapacidades, porque constantemente, tanto EPS como ARL, y lo vemos diariamente en nuestras consultas y en nuestro ejercicio como abogado, la pandemia trajo discapacidades y nadie está exento de una discapacidad. Empecemos nada más con llegar a la tercera edad o a la adulto mayor, una edad hermosísima, pero que desafortunadamente el cuerpo empieza a pasar facturas, que empiezan las personas con demencia senil y hay una discapacidad. Los consultorios, y con todo esto de la red, empezamos a capacitar, a sensibilizarnos y a reforzar todo lo que es la accesibilidad, salud, lo que es la vida laboral de las personas con discapacidad, hablar de todo lo que es la infraestructura, la toma de conciencia y en especial esa capacidad legal. Empezamos por nuestras casas, porque en nuestras casas empezamos internamente a capacitar, porque no podemos llegar ni promulgar afuera cuando en nuestras casas todavía existen todos esos errores, ¿verdad? Empezamos a ir a colegios, a realizar movilidad docente y estudiantil como la que actualmente estamos haciendo en esta jornada. Entre las universidades que llevábamos un paso adelante, empezamos a colaborarnos unas con otras, a llegar hasta toda la comunidad, a hablar con entes públicos y privados, porque había desconocimiento todavía de toda esta normatividad. Empezamos a realizar foros muy importantes en la costa atlántica, aprender lenguajes de señas, señores, porque es necesario llegar, y esa acogida, ese hito de acoger que tenemos dentro de nuestro protocolo, no hay nada más gratificante para una persona con discapacidad sensorial que darles un saludo en lenguaje pues, de señas. Realizamos investigaciones, el ministerio empezó a hacer un proceso de certificaciones desde el año 2018 y en fin empezamos las universidades a dar ese paso que era divulgar, acoger, registrar, atender y en especial a permitir el acceso a la justicia. Ya con esta convención y con la nueva norma, que es la de la ley 1996, pues el legislador emite, digamos, unos parámetros
nosotros participamos como universidades en aspectos de esa norma porque nos reunimos en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, en Montería, en Sincelejo, en Bogotá, en Neiva, bueno, tantas ciudades que nos reunimos como red, en donde realizamos talleres y realizamos propuestas de lo que considerábamos que era importante que apareciera en esa ley 1996. Ya sé que se me está acabando el tiempo. Tenemos un objetivo común y ese objetivo común es el llamado al modelo social. Acabar con ese modelo de prescindencia que ya ustedes conocen, acabar con ese modelo médico que ya ustedes conocen y detenernos en ese modelo social donde es reconocer la diversidad humana, donde incluir a una persona con discapacidad incluye también a la familia, a las entidades públicas, a eliminar todas esas barreras y aplicar precisamente ese artículo hermosísimo que tiene esa convención, ese artículo 12, que es igual reconocimiento como persona ante la ley. Ya me están diciendo acá que se me está acabando el tiempo, pero siendo respetuosos de eso, nos tenemos unas grandes tareas. Las tareas es que cumplir con ese objeto de la ley 1996 y es la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, darle una interpretación como lo reza el artículo 2 de la ley 1996 y es que cualquier duda, cualquier vacío debe ser interpretado precisamente en relación a la Convención de las Naciones Unidas y a toda esta normatividad que les he mencionado y que hace parte de esa integración del bloque de constitucionalidad que tenemos precisamente en Colombia. Alimentar ese espíritu de legislador, fomentar ese cambio absoluto en nuestras universidades, en especial en los programas de derecho y en esa responsabilidad tan grande que tenemos en la formación de los conciliadores. Porque ahorita esa ley 1996 nos dio una función diferente. Ya no solamente vamos a realizar actos de conciliación ante conflictos que se nos presentan y que ya tenemos plenamente identificados en su mayoría, porque las competencias así nos lo dicen, no, sino también nos da una nueva facultad que es dar fe de que esa persona con discapacidad elige a una persona de apoyo. Nosotros no valoramos, ojo, pero sí dar fe en esa lista de chequeo que nos da el legislador para que se pueda cumplir con esa ley y con ese reglamento de la ley 1996, que es el 1429, y que regula lo que es el artículo 16, 17 y 22 de esta norma. Así las cosas, pues es obligatorio revisar, es seguir formando a nuestros estudiantes. Recuerden que es requisito sine qua non realizar unas formaciones por parte de nuestras universidades sobre esta normatividad a nuestros estudiantes. Tenemos que revisar nuestros decretos reglamentarios, esos decretos que piden nuestros consejos o nuestras corporaciones directivas como universidades en eso de las autonomías. Hay que revisar nuevamente esos reglamentos para que incluyan todas estas políticas. De igual manera, tenemos que disponer, como nos lo dice el decreto 1429, de unas herramientas que se traducen en cosas muy sencillas como formatos accesibles para precisamente la inclusión, brindar asistencia presencial y remota cuando sea presencial cuando sea necesario y remota en todo esto de la virtualidad. Nosotros ya tenemos casos que nos están exigiendo que vayamos presencialmente, ir pensando en esa alternancia y en esos protocolos de seguridad que debemos implementar y que hace parte también de la realización de los ajustes razonables. Porque los ajustes razonables no es que la persona con discapacidad vaya a llegar y nos vaya a traer todas las herramientas para romper esas barreras de comunicación. No, nosotros tenemos que hacer esos ajustes razonables, revisar cómo estamos en esos procesos de autoevaluación. Es necesario disponer de servicios de mediación lingüística y comunicacional. Es importantísimo, tenemos que pensar en esa población de personas sordociegas que son intérpretes especiales. Es necesario de igual manera incluir en nuestros grupos de trabajo a personas diferentes a lo que es el derecho, trabajadores sociales, psicólogos, aunque aclaro que el legislador no nos está imponiendo cargas que no podamos pues soportar, pero es necesario realizar esos ajustes razonables. Pues finalizar también con recomendaciones ya en lo que tiene que ver con el trámite, con lo que es la audiencia como tal, esas dos audiencias de cuál se compone este proceso, la audiencia privada,
que es tan relevante, esa etapa previa que precisamente nos permite llegar a identificar tantas cosas, ojo, y que nos puede llevar a que ya en la audiencia de suscripción de apoyo a tomar o la decisión de suscribir el acta o a tomar la decisión de no suscribir el acta, porque la obligación es de prestar la asistencia, pero la obligación no es de que nosotros tenemos que terminar este proceso con la suscripción del acta, porque puede terminar también con una constancia. Asimismo, pues es importante revisar en la formación de nuestros estudiantes la lista de chequeo que nos da el legislador y de igual manera realizar una lista de conciliadores formados en ese modelo social. Nosotros como universidad ya los venimos formando desde hace mucho tiempo, venimos desde el año 2014 formándolos en relación con toda esta normatividad, pero actualmente estamos elaborando unas nuevas listas en esos estudiantes que ya están actualizados en lo que es ese nuevo modelo de la ley 1996, que nos trae la convención obviamente, y lo que es el decreto reglamentario. Tener mucho cuidado con las citaciones, señores, sobre todo de la virtualidad. Recuerden que nuestro público, alguien decía, todo el mundo tiene un celular. No, nosotros tenemos poblaciones que todavía no tienen celulares, y si tienen celulares no tienen internet, y si tienen internet no tienen señal a veces porque falla, como nos puede fallar a nosotros. Debe tener mucho cuidado en la citación para curar ese debido proceso. En la formulación de las preguntas que se le deben realizar también en esa audiencia privada a las personas con discapacidad, de no utilizar lenguajes que a veces chiquiticos, que a veces decimos la ancianita, la viejita, y que a veces en nuestra idiosincrasia es propio de eso. Pues llegar hasta la suscripción de todo este proceso en el registro del SICAD, que es muy importante, y algo para recordar, y es que la ley 1996 no responde estrictamente a todas esas reglas definidas que nosotros ya estábamos acostumbrados en la conciliación extrajudicial. Acá hay unas diferencias claras. Recuerden que acá en la ley 1996 no hay efectos jurídicos en lo que tiene que ver a la cosa juzgada y al mérito ejecutivo. Eso tenemos que recalcarlo siempre en la formación de nuestros estudiantes y del proceso de explicación de trámite que le damos a las personas que atendemos, diferente a la ley 640, que sí confiere pues un paso a paso lo que es el acuerdo y lo que es el apoyo. Recuerden que tampoco es obligatorio. A nosotros nos llegó hace poco, ya tengo 2 minutos nada más, pero nos llegó hace poco un caso de Colpensiones donde se le exigía a la persona con discapacidad, se le negaba la pensión de sobreviviente porque no había hecho la suscripción de apoyo voluntario. Por favor, eso no es obligatorio, eso es voluntario. Si la persona se da a entender, puede directamente dirigirse sin tener una persona de apoyo que la asista o que la ayude en estos temas. Entonces es importante tener esto en claro, como también todas estas obligaciones. Pues en alguna otra oportunidad seguiremos tratando temas de nivel particular y de nivel individual sobre estas experiencias significativas. Solo recordarles para despedirme que, como lo dijo alguien, no recuerdo quién, pero no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Les doy muchísimas gracias. Estoy atenta a las preguntas que puedan formularse en torno a esta explicación breve que les acabo de dar, que el tiempo no nos permite profundizar más, pero que la doctora Giovanna sabe que como red estamos dispuestos en este evento y en todos otros espacios académicos que podamos compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Rosa. A continuación, con nuestra invitada Jamie Polo Rojas, directora de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Magdalena, quien nos disertará con su ponencia denominada Políticas Inclusivas Institucionales, Grupo de Inclusión Unimagdalena. Jamie Polo Rojas, psicóloga de la Universidad Nacional, especialista en Psicología Educativa de la Universidad de La Sabana, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad del Magdalena, magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte, cuenta con 13 años como profesional en el área educativa en diferentes instituciones. Laboró en la Universidad Minuto de Dios con experiencia en el campo social.
En Unimagdalena tiene 4 años como docente catedrática y tiene amplia experiencia en el diseño de estrategias de inclusión y proyectos educativos que permitan la inclusión y el trabajo por la diversidad. Bienvenida, directora Jamie. Un gusto saludarla en esta mañana, tenerla aquí. Hola, feliz mañana para todos, para todas. Realmente es placentero poderlos saludar y poder compartir con ustedes este espacio. Me uno a los saludos que dieron desde el inicio a todos los ponentes que en esta mañana comparten con nosotros este espacio de aprendizaje. También a nuestro rector y al vicerrector de extensión. Qué agradable poder tener desde la virtualidad estos espacios en los que podamos mediar y aprender muchísimo más de los procesos de inclusión. Y realmente quiero decir que para mí ha sido gratificante haber escuchado la ponencia de mi compañera anterior, de la doctora Rosa, y saber que toda la gente que está conectada seguramente así no haga parte del programa de Derecho, nos han nutrido un poco en el comportamiento que debemos tener desde lo que la ley le otorga a este proceso de inclusión. Pero más allá de todas esas cosas que hemos aprendido, yo quisiera hacer un ejercicio muy pequeñito, si me permiten, de sensibilización. Conmigo yo no vengo sola a este espacio, están conmigo las personas que hacen parte del equipo de inclusión, está Rosalba Gravini y está Luis, que siempre han sacado pues casta por este ejercicio de inclusión y quienes hace muchos años están trabajando en materia de inclusión al interior de nuestra universidad. Yo quisiera que aquellos que están en la casa y que están conectados a través del Facebook hicieran con nosotros un ejercicio ahí, silencioso en la casa, muy sencillo, y es pensar cuál es el concepto que tenemos de discapacidad. Piénselo rápidamente y si quieren lo comparte en el chat. ¿Cuál es el concepto que tenemos de discapacidad? Y lo segundo, observe su cuerpo si tiene la posibilidad y mire sus manos, mire sus pies, mire sus piernas y piense en la posibilidad o en la manera como sería su vida si alguno de sus órganos o extremidades no existiera. Si hoy, por ejemplo, usted por alguna ocasión dejara de tener movilidad en sus manos. Si hoy, por ejemplo, tuviera la posibilidad de vivir la experiencia de estar por un día sin poder ver, o que por alguna ocasión de alguna enfermedad usted perdiera la audición y el habla. Hablar de inclusión no solamente es discapacidad, ¿verdad? Y lo hemos dicho en muchos discursos. Y hablar de inclusión pareciera que hace unos años atrás, bien lo mencionaba la doctora Rosa, que legalmente hace muy poco tiempo empezamos a crear y a construir dinámicas jurídicas para la protección de los derechos humanos. Pero cuando hablamos de inclusión y de hablar de diversidad, hablamos de vivir, convivir en la diferencia, pero hacer posible lo imposible sin desagregar. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de igualdad de derecho. Cuando hablamos de inclusión, hablamos que es posible tener distintos lenguajes y de hacer realidad una sociedad que crea en ello. Hablar de diversidad también implica de romper las brechas de inequidad y empezar a construir una sociedad más justa y más igualitaria, ¿cierto? Por eso hacerles la reflexión de primero que podamos construir nuestro propio concepto de inclusión y de discapacidad, porque para nosotros, aunque nos hablen de inclusión, sigue siendo un concepto lejano, sigue siendo algo que si no le pasa a un miembro de mi familia, si no me pasa a mí, sigue siendo parte de indicadores en las instituciones porque aún no nos ha tocado a nosotros. Y resulta que la discapacidad puede llegar a nuestra casa en cualquier momento y nos puede pasar a nosotros. Pero resulta que también podemos ser desagregados o no incluidos por alguna razón, por la raza, por el credo, por nuestra forma de pensar. Entonces, el discurso de inclusión tiene que hacer parte del diálogo cotidiano de nuestras vidas. Yo tengo que aprender a ser respetuoso en cómo me refiero a una persona con discapacidad, en cómo me refiero a esa persona que es afro,
en cómo me refiero a esa persona que es indígena, en cómo me refiero a esa persona que hace parte de las comunidades afro de nuestra comunidad y en cómo me dirijo a aquellas personas que siento no son igual a mí, ¿verdad? Aquellas personas que hemos categorizado como vulnerables o en un rango diferenciador a lo que yo soy, cuando en realidad todos hacemos parte de la misma sociedad. Qué bueno que nuestro comportamiento y los lentes con el que miramos la sociedad siempre tengan un color de inclusión y escoja el color que quiera. Póngale naranja, póngale amarillo, póngale verde, póngale azul, pero que los lentes con el que yo visiono mi panorama de presente, el ahora y el futuro estén permeados por la inclusión, que aprendamos a ser respetuosos con la diferencia. Hasta en redes sociales hemos aprendido a agredir con nuestro lenguaje, dejando que eso que creemos por inclusión se limite a la discapacidad, que se limite a creer que aquella persona que físicamente y que nosotros podemos ver tenga alguna deficiencia para darle una categoría. Y también hay una discapacidad cognitiva que es silenciosa y que a él también le ponemos una etiqueta. Solemos decir, esa persona tiene algo, esa persona se comporta diferente, esa persona no es igual a mí. Entonces yo inicio diciéndoles que desde la academia nuestro trabajo adicional de aprender, ¿cierto?, el discurso de la inclusión y de aprender la reglamentación tiene que ir en nuestro ADN, tiene que ir en nuestra sangre la construcción de una sociedad que crea en la inclusión, que crea en la diferencia, que crea que es posible construir en medio de la diversidad, no con la diversidad, en medio de la diversidad. Yo me hago al lado tuyo para que me lo pegues, no, yo construyo al lado tuyo para que juntos hagamos posible esto que hemos entendido como una sociedad que incluye, como una universidad incluyente e innovadora. Y la universidad se ha preocupado, ¿verdad?, en construir políticas institucionales, y aquí debo decirlo con inmensa admiración por el trabajo que toda la institución ha venido realizando, porque aquí no solamente de hacer y de decir, esta persona lo hizo, esta lo hizo, no. Empezaron a construir políticas y empezamos a construir un lenguaje de inclusión que todavía nos falta, claro que sí, que todavía nos hace falta romper muchas brechas, que aún si lo vemos a la luz de las legislaciones y de lo que el derecho internacional humanitario nos dice, sin duda vamos a encontrar en esta lista de chequeo que hace falta mucho, pero que hemos avanzado en pasos agigantados porque hemos creído que en esta universidad la diversidad hace parte de la formación integral de nuestros estudiantes. No solamente cuando recibimos al estudiante con discapacidad, sino cuando hacemos que en nuestras aulas esto de ser distinto cobre sentido y que en materia de derecho yo pueda decirle al estudiante, por tu condición, la ley te cobija y eres acreedor a unos derechos que en esta universidad son valederos. Algunas universidades, desafortunadamente, por esa condición de ser independientes y privadas, aún se reservan ese derecho en la admisión y aún por temor seguimos diciendo cuán difícil es tener un estudiante con discapacidad en nuestro salón. Y aún en ese lenguaje de nuestros docentes en términos generales está la pregunta, ¿y cómo hago si llega un estudiante sordo a mi clase? ¿Y cómo hago si tengo un Asperger en mi clase? ¿Y cómo hago si en mi salón llega un estudiante usuario de silla de ruedas y yo no tengo acceso? Entonces, encontrar en esta universidad espacios en los que los estudiantes puedan desarrollarse y construir un proyecto de vida con ellos es una labor que no puede quedar silenciosa. Es un ejercicio que hay que socializarlo en donde vayamos. Es un ejercicio institucional que hay que hacerle réplica y es un ejercicio que debe permitirnos a usted y a mí, usted que me está viendo desde su computador
o está conectado en las redes o que más adelante de manera sincrónica puede volver a escuchar la charla, usted lo agregue en su discurso y empiece a creer que el tema de hablar de la discapacidad es hablar de una inclusión efectiva, es hablar de un cumplimiento efectivo de derechos. Y si usted es egresado o hace parte de esta universidad, siéntase orgulloso y orgullosa de saber que se trabaja por unas políticas de inclusión. Y la esencia de poderles socializar está también poder mostrarles lo que hemos venido haciendo. Y este ejercicio no solamente lo voy a compartir yo, sino que voy a invitar a mis dos compañeros de trabajo para que también compartan la experiencia, porque por fortuna, yo sé que ustedes conocen a Luis, él ha venido trabajando en inclusión, pero ha vivido la inclusión por su discapacidad, no solamente al interior de nuestra universidad, sino en lo que hace en lo cotidiano. Y Rosalba nos ayuda como intérprete de lengua de señas, también lo ha vivido porque aprender a hacerlo y a tener que vivirlo implica que tengamos una experiencia permanente con la discapacidad y con ese discurso de inclusión. A nosotros todavía nos sigue doliendo que la gente no reconozca cómo llamar a la persona con discapacidad. A nosotros aún nos sigue doliendo que aún muchos sigan teniendo temor de lo que implica tener personas con discapacidad en nuestro entorno. Así que, haciendo esta introducción, me permito presentarles un poco cómo al interior de la Universidad del Magdalena se han gestado estas políticas, entendiendo que fue el primer paso que nos ha impulsado para seguir construyendo nuevas rutas en materia de inclusión. Nosotros hacemos parte del Nodo Caribe de las universidades que trabajan por la discapacidad, y este ejercicio de socializar con otras universidades nos deja a nosotros una reflexión de saber que somos pioneros en muchas cosas. Puede que en otras universidades tengan estudiantes con discapacidad, pero no hay una política clara. Y saben que a través de las políticas se pueden organizar los proyectos y acciones que nos permitan darle una mejor atención al tema de discapacidad. En nuestra universidad, la inclusión no solamente es entendida por la discapacidad, sino que también trabajamos con estos grupos poblacionales que tienen o que están considerados como grupos vulnerables, ¿cierto? Y en esa medida tenemos allí a estudiantes afros, a estudiantes indígenas, madres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, desplazados, y tenemos a los estudiantes de Talento Magdalena, que es una de los programas bandera de nuestro rector, que rompe con las brechas de inequidad y de poca inclusión en el departamento del Magdalena. En nuestra, es decir, la normatividad está desde el acuerdo 021 en el artículo 3 del 2017 de la Universidad del Magdalena, que desagrega de manera detallada cuáles son esas acciones que promueven la inclusión al interior de nuestra universidad. Entonces, me permito citar algunos de manera textual, como están en el acuerdo. Por ejemplo, promover la inclusión real y efectiva a los estudiantes con discapacidad, promover que las normas, reglamentos y costumbres, prácticas institucionales no constituyan discriminación, favorecer la inclusión de estudiantes con discapacidad, así como la adaptación institucional, promover la adquisición de bienes y servicios y equipos e instalaciones de diseño universal. También está el promover la educación de la prueba de admisión y los sistemas de evaluación, sistemas braille, la lengua de señas, entre otras. Promover la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Son algunos de los parágrafos que tiene este acuerdo. Y está el artículo 4 del mismo acuerdo, que nos dan en términos más grandes cuáles son esos beneficios iniciales que tiene. Y el primero es la exoneración del pago por concepto de inscripción en el proceso de admisión. El segundo, la exoneración del 90% por el valor de la matrícula. Y el tercero, la inclusión preferencial en los programas de bienestar estudiantil y la alimentación escolar de nuestros estudiantes. Usted se preguntará, ¿y cuál es la diferencia? Claro que sí, cuando una persona con discapacidad termina su educación
y desea seguir la superior y decide ingresar a la Universidad del Magdalena, recorre un paso muy pequeñito pero muy certero. Y nosotros lo primero que hacemos es caracterizar a esa persona y que se pueda identificar y que libremente pueda decir, yo tengo esta discapacidad. Yo soy Jamie Polo, tengo tantos años y mi discapacidad es esa, y que nos puedan mostrar y evidenciar esa discapacidad para que de manera inmediata la primera exoneración que tenga sea su inscripción. Y los estudiantes deben vivir igual que todos los demás estudiantes el proceso de ingreso, es decir, poder mostrar cuánto sacaron en el ICFES, es decir, poner en evidencia las habilidades que lo califican para poder hacer parte de nuestra universidad. Y una vez ingrese a nuestra institución, tienen el 90% de gratuidad de su matrícula durante el tiempo que permanezcan en la universidad. Y el tercero, que es la inclusión de acciones complementarias en todos estos incentivos o programas de becas que tiene la universidad que promueven la permanencia. Y esto en términos generales, ¿qué significa? Que se ha venido blindando la institucionalidad para poder trabajar por una permanencia efectiva de nuestros estudiantes, que todos los factores de riesgo a los que se encuentra sometido una persona con discapacidad que ingresa a la universidad sean cubiertos de manera inmediata, ¿verdad? Que sientan que el hacer parte de esta universidad no solamente implica ese 90% de gratuidad, sino que hay un trabajo permanente y constante para que el estudiante llegue a feliz término su carrera. Es decir, que entre, que permanezca, pero que luego pueda graduarse y que haga posible un proyecto de vida sin tener distinción alguna por su discapacidad. Y luego de su ingreso, acorde a las necesidades, pues nos corresponde a nosotros desde esta dirección diseñar ese plan estratégico de acompañamiento según las necesidades educativas de nuestro estudiante. ¿Y qué soñamos nosotros con esto? Que no solamente sea un diseño universal para los estudiantes con discapacidad, sino que la educación siempre sea entendida desde la diversidad. Sea entendida que aunque tenga 50 estudiantes en mi salón, todos conservan un mundo diferente y a mí como docente me corresponde que cada uno pueda aprender aún en medio de la diversidad. Que aprendemos de manera kinestésica, que aprendemos de manera auditiva, que aprendemos de manera visual, o a veces solamente necesito una muy buena estructura en la clase para que mi aprendizaje sea realmente efectivo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son esas estrategias que al interior de nuestra oficina se desarrollan y se han trabajado desde años anteriores? Que es importante hacer aquí un paréntesis, ¿verdad? Cuando le hablaba de las exoneraciones, antes del 2014, la universidad tenía estudiantes con discapacidad, sí, pero que entraban porque hacían valer sus derechos a través de medidas legales, porque demandaban o ponían derechos de petición, porque exigían que se cumpliera la ley y no porque la institución estuviera abierta a las estrategias de inclusión de las personas con discapacidad. Solo desde el 2014 empieza este proceso, desde el 2017, perdón, empieza este proceso a transformarse y a convertir la institución en una institución de puertas abiertas a estrategias de inclusión. Y ya no solamente era el discurso y ya no solamente era tener que el estudiante pelear por su ingreso, sino que lo podía hacer de manera más tranquila, transparente y accediendo a su derecho sin necesidad de utilizar la justicia para ingresar a la universidad, sino con sus propios méritos. ¿Cuáles son las estrategias con las que nosotros empezamos a trabajar o qué beneficios adicionales a los que les acabo de mencionar tienen nuestros estudiantes? Uno, esa caracterización. ¿Qué nos permite la caracterización? Diseñar un plan de acompañamiento, y esto no lo hacemos solos, lo hacemos con la Facultad de Ciencias de la Salud, desde el programa de atención psicológica, y es revisar en esta caracterización qué cosas va a necesitar el estudiante para que tenga el acompañamiento efectivo durante toda su formación. Y eso deja como consecuencia un acompañamiento psicológico y académico con enfoque diferencial.
Eso también va vinculado a la asignación de intérpretes de lengua de señas en cada una de sus cargas académicas. Depende los programas en los que tenga y si la persona requiere el servicio de lengua de señas. Saben ustedes que no todos los chicos necesitan el servicio, ¿verdad? Y que a veces, aunque tengan deficiencias en la audición y en su lenguaje, no todos los estudiantes son usuarios de lengua de señas. En la actualidad, nosotros tenemos 6 intérpretes que cumplen una labor maratónica de manera permanente porque no solamente están asignados al cuidado, atención de los estudiantes sordos y de hacer el acompañamiento en sus clases, en sus monitorías y demás, también se ocupan para que toda la institución aprenda lengua de señas y la universidad. Yo sé que se han dado cuenta, todos los videos institucionales, todas las presentaciones institucionales cuentan con el servicio de lengua de señas porque es necesario que todos estén incluidos en este proceso, ¿verdad? Y también contamos con un profesional en estudios generales egresado de nuestra universidad, que es un profesor sordo y que enseña a nuestra comunidad la lengua de señas. Por ahí le hago la cuña para que el que esté interesado pueda aprender lengua de señas. Y las fotos que ustedes están viendo en la presentación, sin duda, están poniendo de manifiesto varias de estas acciones que nos hacen ser una universidad más incluyente. Por ejemplo, a mi mano izquierda está la foto del rector en nuestra primera pasarela incluyente, que fue liderada por el señor Raúl, que es una persona de nuestro equipo y que también tiene discapacidad. En la fotico que está abajo estamos enseñando lengua de señas y si no estoy mal es un proceso de inducción. Y en la última está Jessica, que es profesional en nuestra oficina. Tenemos 2 personas sordas al interior de esta oficina que se encargan de enseñar lengua de señas en cada una de las dependencias. Cerrando este paréntesis, sigo entonces con las demás estrategias. Está la asignación del intérprete, pero también está la jornada de sensibilización virtual y presencial, que hace parte de todo el cumplimiento del aprender lengua de señas. Hay un apoyo socioeconómico, también una creación de neologismos en lengua de señas y hay un trabajo en conjunto con los docentes, directivos y administrativos. ¿Qué hace el resto del equipo de inclusión una vez ingresan los estudiantes con discapacidad? Nosotros reportamos de manera inmediata al estudiante a su dirección de programa y reportamos de manera inmediata a su profesor para que sepa que cuando usted va a ingresar a su salón va a encontrar una persona con discapacidad. Y esto no es para que usted se asuste, esto es para que se prepare y con nosotros empecemos a diseñar estrategias que le permitan al estudiante un aprendizaje efectivo. No pierdan de vista esto. Cuando nosotros decimos hay un estudiante con discapacidad, no es un campanazo de alerta para que usted viva asustado, sino para que usted se prepare en aprender qué debo hacer como profesional para que ese estudiante alcance sus objetivos, para que ese estudiante aprenda de eso que quiere ser o para lo cual se inscribió en esta universidad, ¿cierto? Ahora bien, parte de nuestras cifras, que esto es importante señalar, en la actualidad tenemos 10 estudiantes con discapacidad visual, 14 estudiantes con discapacidad auditiva, 17 con discapacidad física y 4 con discapacidades cognitivas. Tenemos 44 estudiantes con discapacidad, pero en esta gráfica me quiero enfocar que hace el resumen de todo lo que ha pasado desde el 2017 hasta la fecha. Y desde antes de esa fecha, como nosotros habíamos tenido estudiantes y que en esta revisión no nos habíamos puesto a detalle, cómo fue incrementando la cifra de personas con discapacidad, este histórico que a veces por lo cotidiano se nos olvida y que es necesario recordar que esta universidad hasta la fecha ha tenido 98 personas con discapacidad y de ellos 24 ya están graduados. Eso quiere decir que sí se cumple este sistema de apoyo diferencial desde la admisión hasta la graduación, que este acompañamiento psicosocial que se le brinda al estudiante es efectivo y que adicional a eso nos hemos esforzado por mantener las redes con los institutos encargados
para este proceso de capacitación. Es el caso del INSI, es el caso del INSOR y es el caso de la red de universidades que trabajan por la discapacidad, que en la actualidad estamos adelantando un proceso de investigación que nos permita poner de manifiesto todo lo que pasa con las personas con discapacidad al interior de las universidades en el Caribe colombiano. Esto nos permite decir que se ha tenido una inversión total de 925 millones de pesos del 2016 al 2020. Que si usted lo saca en letras chiquiticas dice, sí, pero ¿será lo suficiente? Claro, hace falta más, pero hemos avanzado y hemos avanzado muchísimo, muchísimo en materia de inclusión. Y bueno, también está Conexión Global y Diversa e Incluyente. Son los estudiantes con discapacidad e indígenas que se fueron de intercambio internacional para poder vivir una experiencia diferente y sin importar la discapacidad. En la foto que algunos están viendo, Luis, te hago la descripción. La foto que está en la pantalla es de Jesús Padilla, que fue y es el primer estudiante con discapacidad visual que se graduó de posgrados en nuestra universidad, que mostró adicional que pudo ser un estudiante excepcional y con capacidades excepcionales para poder salir adelante. En resumen, nosotros hemos brindado desde el 2017 al 2020 atenciones individuales, atenciones grupales y atenciones especializadas, muy a pesar de la virtualidad. Y con esto quiero decirles algo importante para hacer la reflexión final y darle paso a mis compañeros. Aún en la virtualidad, la Universidad del Magdalena no ha parado. Aún en la virtualidad, nosotros continuamos haciendo un ejercicio permanente de construir con los estudiantes un proceso de acompañamiento. Y aquí quiero hacer una exaltación especial para el trabajo del equipo de intérpretes de nuestra universidad, porque adicional a tener que estar virtuales, les ha correspondido crear 1001 estrategias para que el estudiante pueda conectarse en su clase sin perder el servicio de interpretación. Yo quiero que se imaginen ustedes en la casa cómo hacen si en la pantalla, para nosotros es difícil permanecer concentrados más de 1 hora frente al computador y usted se agota porque a veces ve la pantalla pequeñita, porque la imagen no se le ve, y tener aquí en la pantalla pequeñita al profe, tener en la presentación lo que el profe quiera mostrar y tener al ladito el intérprete. Imagínese usted esa escena de tener que prestar atención a 3 cosas distintas, pero tener presente que debo aprender y que esa labor casi que, me atrevo a decir, y Rochi me dice si me equivoco en esta apreciación, recae 100% sobre el intérprete, para que pueda prestar atención, para que aprenda y para que la virtualidad no nos haga el daño que nos ha hecho a muchos por permanecer tanto tiempo frente al computador, ¿verdad? Pero nosotros hemos avanzado y hemos establecido todas las rutas necesarias de acompañamiento para que los estudiantes permanezcan aún a pesar de los momentos difíciles, como lo ha hecho nuestro rector. Ser resilientes implica que aunque las cosas estén mal, nosotros hagamos posible para que salgan muy bien. Y eso se ha vivido de manera permanente en nuestra universidad, que ha mostrado ser más resiliente, muchísimo más innovadora, pero con miras a ser una universidad con políticas más claras de inclusión y de permanencia. Yo le voy a dar el espacio para que mis compañeros, para que Luis y para que Rochi de manera breve puedan contar un poco parte de la experiencia de inclusión de nuestra universidad y cómo se viven estas políticas de inclusión desde el quehacer, desde lo que hacemos cotidianamente y cómo hacemos efectiva este cumplimiento de los derechos humanos que nos hablaban hace un segundo y cómo hacer efectiva estos acuerdos que a la luz del 021 han hecho posible que 24 personas estén graduadas y más de 98 estudiantes hagan parte de nuestra universidad. Les doy la bienvenida a Rochi y a Luis al espacio de compartir. Tienes el micrófono apagado, Luis. Muy bien. Audio ya no silenciado, correcto. Bueno, pues gracias, profe, por su participación. Igual, pues ya el tema fue bastante abordado, pues
Sí, mencionar el tema del reconocimiento, pues como persona con discapacidad que viví este proceso en la universidad, el antes y el después, existente ya con las políticas, ya no como estudiante, sino como profesional, que me doy cuenta que hay un avance significativo, ¿sí? Que parte desde voluntades, y ahí hay un factor fundamental que también la doctora Rosa pues comentó un poco, que a pesar que existan políticas y leyes en favor de esta población, pues resulta que se tenga una actitud positiva frente a la población, unas voluntades frente a generar acciones orientadas a eliminar barreras y a promover la participación de la población con discapacidad. En este sentido, pues sí, es resaltar un poco la voluntad del señor rector, que llevó a cabo estas políticas pues en el 2017, como ya lo mencionó la profe Jane, pero que han permitido permear no solamente a nivel local pues el tema de la inclusión, sino que ha traspasado fronteras. Es decir, el tema de movilidad internacional para población con discapacidad en mi tiempo, en el que yo fui estudiante, yo lo veía algo como imposible que ocurriera, por todo lo que implica las barreras existentes, las dificultades económicas y las voluntades políticas en su momento. El año pasado tuvimos la oportunidad de que participaran 3 estudiantes con discapacidad, 2 con discapacidades físicas y 1 visual, a España, en los cuales tuvieron una experiencia significativa, ¿sí? En el tema de intercambio, poder conocer otra cultura, poder hacer parte pues, de este proceso de inclusión y que está desde allí, desde el mismo tema de reconocimiento de derechos, pero no solamente reconocer, garantizar estos derechos dentro de la institución. Entonces, por eso que por medio de estas políticas ha permitido generar acciones significativas como garantizar o llevar pues el tema de lengua de señas pues a los diferentes espacios y escenarios, en muchos eventos donde existen o donde participa población sorda, entonces se le garantiza allí los espacios también. Y bueno, ha sido significativo. Y como profesional con discapacidad, pues también la labor que ejerzo allí de orientar los procesos, de acompañar a los estudiantes, de identificar las barreras y proponer acciones para eliminar estas. Entonces, ha sido algo significativo, importante para mí como persona, para mi familia, porque hay que entender algo. La discapacidad no solamente lo vive la persona con discapacidad, lo vive la familia, ese entorno familiar que resulta como ese soporte o ese apoyo fundamental que necesitan las personas con discapacidad para poder, digamos, ser más productivos, ser más independientes y alcanzar esa autonomía que en cierta manera pues requerimos todos. Entonces, esa ha sido como un poco mi experiencia en este proceso de inclusión en la universidad y sobre todo ya de inclusión, se puede decir, laboral o como profesional con discapacidad. Rochi, ¿estás ahí? Sí, por aquí estoy. Bueno, comentar un poco el privilegio, ¿no?, que se tiene de trabajar para estos estudiantes con discapacidad. Yo pues tengo ya varios años de ser intérprete en lengua de señas, pero algo que tengo que resaltar, digamos en el caso de la Universidad del Magdalena, es la preocupación que tienen por brindarle un servicio de calidad a todos estos estudiantes. Digamos que anteriormente los estudiantes sordos no tenían la posibilidad de comunicarse de pronto con su director de programa, de pronto si tenían alguna inquietud, a comentársela a algún docente era bastante complicado porque a veces no tenían el servicio de interpretación. Ahorita ellos se encuentran, en este caso, teniendo en cuenta, ¿no?, que las barreras de ellos más que todo son de comunicación, se encuentran muy tranquilos, que ellos puedan encontrar, digamos, en la Dirección de Desarrollo Estudiantil una persona que habla su lengua y que pueda servir de puente de comunicación para ellos. Entonces, pues realmente las personas con discapacidad se encuentran
muy, muy agradecida, y desde el momento que ingresan, del permitirles, digamos, el acceso con las exoneraciones que anteriormente hablaba la profe Jamie, y todos los beneficios que se brindan de ahí en adelante, como son la atención psicoeducativa que se le dan a ellos, el apoyo en general. Entonces, pues la experiencia para ellos, que después se lo comentan a uno, es muy gratificante, y para nosotros trabajar para ellos también ha sido una labor muy bonita, y que obviamente pues nos ha llenado de muchas experiencias muy, muy significativas. Muchas gracias a Luis y muchas gracias a Rochi por compartir su experiencia. De esta manera nosotros vamos finalizando nuestra intervención como institución, no sin antes decirles que estamos construyendo todos los días mejores rutas y espacios para avanzar y para brindarle de manera permanente un servicio de calidad a nuestros estudiantes. Y como lo dije al comienzo, hablar de inclusión no solamente es hablar de discapacidad, hablar de inclusión es hacer posible la diversidad en todo el contexto. Evidentemente nos hemos vuelto mucho más fuerte cuando hablamos de discapacidad por la experiencia que hemos ganado, pero también por esa iniciativa de hacer posible políticas de inclusión verdaderas, políticas de inclusión que logren romper barreras, políticas de inclusión trabajadas por los estudiantes, vistas desde los ojos de los estudiantes, pero también haciendo posible que al interior de la universidad ellos hagan posible su proyecto de vida, que sean profesionales con la calidad humana que tiene nuestra universidad, que sean profesionales con compromiso social y que puedan vencer las barreras cuando salgan a la sociedad, que aún nos hace falta muchísimo más, ser más incluyentes y creer un poco más que es posible una sociedad llena de equidad, de igualdad de derechos para todos y para todas. Profe Jamie, muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias a Rochi, a Luis, un gusto tenerlos en esta mañana. Y bueno, le damos paso a nuestro invitado, también un invitado muy especial que me alegra mucho tenerlo en esta mañana aquí. Él es Jason Andrés Silgado Altamás, estudiante de sexto semestre del programa de negocios internacionales, es beneficiario del programa Talento Magdalena y miembro del grupo de semillero de investigación de la Universidad del Magdalena. Él nos contará en la mañana de hoy sus experiencias. Bienvenido, Jason, un gusto enorme tenerte aquí. Tienes el micrófono silenciado. Disculpe, muy buenos días. Es igualmente un placer saludarte y saludar a todos. Gracias al señor vicerrector, el rector Pablo Vera Salazar, y a todo este equipo que el día de hoy nos encontramos aquí hablando de estos temas de inclusión que son muy importantes para el avance del departamento en general y en un futuro para el desarrollo del país. Bueno, como ya les había comentado, yo vengo de un corregimiento que se llama Guacamayal, que queda ubicado en zona bananera, pero antes de eso yo vivía en Tierra Alta, Córdoba, y mi familia fue desplazada por la violencia. A esto nosotros tuvimos que llegar a Bolívar, es decir, hacer toda una ruta. Llegamos a Bolívar al no tener oportunidades de empleo. Mi familia tiene que llegar a zona bananera, Guacamayal, donde empecé mis estudios. No aún así con la mejor situación económica y con todas las necesidades, siempre tenía la meta de no, yo tengo que estudiar y quiero llegar a una universidad. Pero cuando vives en un corregimiento donde tienes pocas oportunidades, y aquí es donde quiero hacer énfasis, cuando nosotros hablamos de inclusión, y la doctora Jamie lo había recalcado y nos dice, ven acá, inclusión no es solamente una persona que tenga una discapacidad, inclusión también tiene que ver con personas que tienen una oportunidad reducida y se les brinda esta oportunidad para avanzar. En este caso, las personas que venimos de los pueblos, es decir, jóvenes como nosotros, que estamos en pueblos donde quizás como Salamina, un pueblo donde quizás nunca había habido un profesional como en medicina o en alguna carrera en pregrado de la universidad, porque no tenían la oportunidad de llegar a la universidad, o porque sus competencias académicas no se lo permitían, por el nivel de educación. Entonces, ¿cómo puede entrar a educación superior? Es aquí donde entra la inclusión. Para el año 2016, yo tuve la oportunidad de ser contralor, que fue una apuesta por la Contraloría del Departamento y la Universidad del Magdalena.
Poco después hice parte del programa Ciclón, que fue una apuesta para la inclusión de jóvenes como nosotros que vivíamos en los pueblos, pudiéramos ser investigadores. Ya yo me encontraba en grado 10 y dije, no, con ese programa pude aprovechar y mejorar muchas de mis capacidades que me permitieron obtener un buen IFES. Para el año 2017, el doctor Pablo Vera Salazar creó el programa Talento Magdalena, que me permite entrar a estudiar porque yo ocupé el primer lugar de mi institución educativa pública en el IFES junto con otra compañera de clases. Y esos dos primeros lugares, que aunque nuestro IFES no fue el más alto, era lo que podíamos dar dentro de nuestras capacidades académicas y dentro de lo que podíamos haber aprendido dentro de las oportunidades que teníamos. Estar hoy en sexto semestre de negocios internacionales me ha hecho darme cuenta de que la inclusión sí existe con este programa Talento Magdalena. Y creo que la inclusión es el mejor camino para que jóvenes como yo y muchos jóvenes que viven en los pueblos y que no tienen la oportunidad de ser profesionales piensen en un futuro. Es tan lindo ver jóvenes digamos, corregimientos tan alejados del Magdalena que vienen y dicen, gracias doctor Pablo Vera Salazar, porque estoy estudiando medicina. Y él les preguntaba, ¿y usted por qué estudia medicina? Claro, porque allá en mi pueblo no hay un doctor, allá en mi pueblo no hay un hospital, allá en mi pueblo las personas se mueren por negligencia médica. Yo quiero llevar el cambio. Me preguntan, Jason, ¿tú por qué quieres estudiar negocios internacionales? Porque yo quiero que el agro en la zona bananera se aproveche mejor en el departamento, porque sabemos que las exportaciones y los negocios internacionales son una de las vías que hay para avanzar en el comercio exterior y en el desarrollo y en la economía de un país. Y quiero llevar desarrollo a mi pueblo, porque así como en 1989 una Fruit Company, una compañía de Estados Unidos, creyó en zona bananera como sede principal para empezar a exportar banano, entonces hoy día yo creo también querer llevar ese desarrollo a mi municipio. Pero ¿cómo lo hago? Cuando la Universidad Magdalena me brinda la oportunidad de entrar a estudiar negocios internacionales, a estudiar un pregrado presencial, y también le brinda la oportunidad a estas personas que tienen una discapacidad física y que creerían, no puedo porque me siento limitado, o que tenían que recurrir a estas medidas legales para poder tener un lugar. Esto es lo que realmente significa la inclusión. Y la inclusión de jóvenes como nosotros va dándole un mensaje al país. Hey, los jóvenes tienen derecho, la educación. Yo nunca pensé poder entrar a la Universidad del Magdalena. Veía ese sueño tan lejos, un poco cercano, un poco lejos a la vez, porque las oportunidades no me lo permitían. Mi madre es cabeza de familia y decía, ¿cómo voy a pagar una universidad? Entonces, cuando tengo la oportunidad de estar en la universidad y verme, ahora sí pienso en tener un futuro. Además de que como jóvenes del programa Talento Magdalena, para asegurar esa inclusión y esta permanencia, nosotros tenemos cierto beneficio. Tenemos 100% de exoneración del valor de la matrícula. Cuando estábamos en las jornadas presenciales contábamos con almuerzo y refrigerio. Además de esto, nosotros contamos con un medio alternativo de transporte, una bicicleta, a principio de semestre con medio salario mínimo para que podamos, digamos, comprar materiales de clases, etcétera. También contamos con acompañamiento psicológico desde la Dirección de Bienestar Universitario y de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Acompañamiento Psicológico para que nosotros podamos continuar este proceso. También esto me ha permitido en la universidad tener muchas oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, ya en sexto semestre he aprendido a hablar inglés, estoy aprendiendo francés y pronto empezaré a aprender alemán. Pero el tener la oportunidad de hablar un segundo idioma me hace ser ejemplo para los jóvenes de mi pueblo y de muchos otros corregimientos y decirles, hey, sí se puede, lucha por tus sueños. Y esta iniciativa del programa Talento Magdalena, esta inclusión ha hecho que muchos jóvenes han querido tener un mejor IFES para entrar al programa Talento Magdalena. Esto es una situación muy linda y queremos que esto se siga dando. Por eso, lo mejor, como les estoy comentando, es aportar con la inclusión. Cuando jóvenes como nosotros somos, digamos, golpeados por la violencia, en la mayoría de los casos, muchos no tienen oportunidades, porque quizás cuando yo fui desplazado por la violencia en Tierra Alta, Córdoba, alrededor de 2003-2005, muchos jóvenes fueron dados de baja, murieron, sus familiares, su mamá, su tío quedaron solos. He tenido el caso de jóvenes que quizás vivieron solos en la vida, nunca llegaron a tener un trabajo digno, se dedicaron a la delincuencia. En vez de dedicarnos a este tipo de cosas, nos vamos a dedicar a la educación. Pero, ¿qué pasa? Y me comentaba un doctor en una conferencia de cooperación internacional, es que ustedes los jóvenes no tienen las oportunidades. Porque cuando ustedes le dan la oportunidad de estudiar en una universidad acreditada por alta calidad y además de esto, internacionalmente, usted demuestra todo su potencial. Pero es decir, tiene el joven la capacidad de estar, digamos, ahora en una ciudad, de ver, digamos, desde una perspectiva, explorar otro mundo, y es aquí donde el programa Talento Magdalena, como les había comentado, nos ofrece todas estas ayudas que la profe Jamie había dicho también.
Entonces, más que nada, mi aporte, les sigo reiterando, crean en la inclusión, trabajemos por la inclusión. Y este derecho que también la doctora Rosa había comentado, y ella había dicho algo, y es que el tener el derecho a la inclusión, el desplazamiento por la violencia, el ser víctimas, no nos hace menos, y eso es lo que muchos creen, es decir, nos hace personas que las demás podrían pensar tienen cierta limitación social. Lo mismo pasaba con el programa Talento Magdalena. No puedes entrar a la universidad, no puedes sacar un buen IFE. ¿Dónde están tus competencias académicas? Y cuando entramos al programa Talento Magdalena nos ofrecen un semestre de nivelación. ¿Por qué? Porque son conscientes de esto, pero a la misma vez nos dicen, ustedes son iguales a todos los demás estudiantes. Ustedes pueden. No es lo mismo un estudiante que venga de un colegio privado a un estudiante que venga de una institución pública del Magdalena. Sabemos que la diferencia es grande, pero los dos tienen las mismas capacidades de avanzar en el camino. Y esto lo estamos logrando con Talento Magdalena. Les doy las gracias a todos por haberme escuchado y permitirles comentarles un poco mi experiencia y mi avance, digamos, en este proceso tan hermoso. Muchas gracias. Jason, muchísimas gracias por tu intervención. Qué rico, bueno, en esta mañana escuchar tus experiencias, al igual que muchísimos compañeros también tuyos y bueno, de muchos programas que han sido beneficiarios y bueno, beneficiarios de toda esta inclusión. Bueno, ahora continuamos. Ay, se me perdió aquí. Ahora continuamos con nuestra invitada, María Celeste Montenegro, estudiante de Derecho de 8º semestre. Ella nos va a hablar sobre la presentación de un caso de clínica jurídica, de consultorio jurídico, acerca de un trabajo de inclusión con una persona con discapacidad auditiva en una institución educativa del distrito. Bienvenida, María Celeste, a este espacio. Ok, muy buenos días a todos los presentes. Desde Clínica Jurídica se realizó una investigación que se llama Acceso a la educación de la población con necesidades educativas especiales en las instituciones de nivel básico medio del distrito de Santa Marta. Entonces les voy a compartir una diapositiva para que pues estemos como a tono con la situación. Ok, entonces, a manera de introducción, podemos mencionar, vamos a abrir la diapositiva. A manera de introducción, podemos mencionar que esta investigación se llevó a cabo en el marco de la labor que desempeña Clínica Jurídica de la Universidad del Magdalena entre los años 2016 y 2019. Con esta investigación se logró visitar y entrevistar múltiples rectores, coordinadores y docentes orientadores en aras de conocer cuál era la situación de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales y todo lo relacionado con el personal de apoyo pedagógico que estos menores necesitan para poder acceder de una forma efectiva a la educación en condiciones de inclusión e de igualdad. Dicha investigación arroja como resultado que la forma en la que el distrito de Santa Marta viene cubriendo el sistema o la prestación al servicio educativo en cuanto a la organización al servicio de apoyo pedagógico que requiere más del 90% de las instituciones públicas de la ciudad es ineficiente, lo que genera entonces que se vulneren varios derechos colectivos como el derecho a la educación estipulado en el artículo 67 de la Constitución Política, el derecho a la igualdad del artículo 13 de la misma Carta Magna y el derecho a poder gozar de una buena prestación de los servicios públicos a base del Estado estipulado en el artículo 305, entendiendo entonces que la educación es entendida como un servicio público. Asimismo, sumado a la vulneración de esos derechos, se evidencia una clara transgresión de
de toda la normatividad sustancial que desarrolla estos mismos derechos y que van pues enfocados a los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas diversas. Cuando los compañeros en su momento hicieron la investigación, se encontraron con 4 hechos relevantes que contextualizaban el caso. El primero de ellos es que primero, siempre ha existido un problema histórico y es la falta de voluntad política local. Se dice que las anteriores administraciones nunca han priorizado a las personas discapacitadas en los planes de desarrollo territorial. Segundo, ha existido siempre una exclusión formal y material de esta población. Tercero, se evidenció una clara falta de datos sobre el número de población discapacitadas y los censos eran muy parciales, los cuales a los compañeros se les dificultó mucho el tema de la recolección de datos para sustentar la presente investigación. Y por último, se logró demostrar que hay una clara tendencia a invisibilizar a las personas discapacitadas y esto se ha convertido en la constante histórica que los compañeros anteriormente observaron en todos los análisis, en todos los estudios de casos de acceso a la educación. Como toda investigación, se necesita de un sustento conceptual, para lo cual nos vamos a enfocar en 3 conceptos básicos o 3 conceptos que consideramos como clave. El primero de ellos, que ya lo venían tocando los otros panelistas, es que se entiende con personas con y o en situación de discapacidad. Y pues entendemos que son todas aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, sea mediano o a corto plazo, y que al momento de interactuar con diversas barreras, entre ellas las actitudinales, no se les permite su participación efectiva en sociedad en igualdad de condiciones que como sí lo harían el resto de las personas que no presentan ninguna necesidad educativa especial. Segundo, ¿qué se entiende por inclusión social? Bueno, la inclusión social es un proceso mediante el cual se intenta garantizar a todos los individuos la igualdad de oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar, sea de un bien, de un servicio o de un ambiente en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos, sin tener ningún tipo de restricción o limitación por alguna discapacidad. De igual forma, la inclusión social también se basa en que todos aquellos individuos que presentan alguna discapacidad se creen entonces medidas concretas en aras de mejorarle no solo su calidad de vida, sino que los coloquemos en condición de equidad y de inclusión social frente al resto de personas en el territorio colombiano. ¿Qué entendemos por enfoque diferencial? Bueno, el enfoque diferencial no es más que la inclusión, pero en las políticas públicas en aras de garantizar medidas efectivas, en fin, de que hay ciertas poblaciones o ciertos grupos poblacionales que por sus características específicas o por sus necesidades de protección propias no necesitan ser tratadas de una manera diferente, sino que necesita que se les priorice de una forma diferencial. Entonces, esto es básicamente de lo que se encarga el enfoque diferencial, de basarse en las necesidades propias de ese grupo poblacional o de esas personas y en base a ello legislar para garantizarles sus derechos de manera efectiva. El sustento legal que tuvo la investigación, bueno, evidentemente los compañeros se basaron en varias legislación, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Sin embargo, por razones de tiempo, vamos a centrarnos como en las principales. Se basaron en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que en su artículo 13 y en su artículo 14 desarrollan todo lo perteneciente al derecho a la educación. Asimismo, en lo que respecta a las personas en situación de discapacidad, pues optaron por acudir a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Ya aterrizando un poco más a la legislación colombiana, encontramos el artículo 13 de la Constitución Nacional, que entre muchas otras cosas dice que el Estado promoverá las condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas favorables para que aquellas personas que se encuentran discriminadas o marginadas salgan como de esta situación. Asimismo, el Estado debe proteger de manera especial a todos aquellos individuos que por sus condiciones económicas, físicas o mentales se encuentren en debilidad manifiesta y sancionará a todos aquellos que los maltraten o los abusen.
Encontramos de igual forma el artículo 67 de la Constitución Nacional, que nos habla sobre el derecho a la educación. En este artículo, que es bastante extenso, nos dicen que este es un derecho fundamental y que además el Estado debe promover no solo el acceso a la educación, sino garantizar la permanencia en el sistema educativo de los educandos, cosa que posteriormente, cuando estemos hablando del caso en concreto, vamos a ver que se encuentra vulnerado. Y por último, de los derechos o de los derechos contemplados en la Constitución Nacional, está el artículo 305 que nos habla sobre los servicios públicos, los cuales nos dicen que esto es inherente a la finalidad social del Estado y es el deber del mismo no solamente prestar esos servicios públicos, sino hacerlo de forma efectiva. Entendiendo entonces, y mencionamos este artículo porque la educación es entendida como un servicio público que está en Colombia a base del Estado. Para dicho artículo también se utilizó la sentencia T-294 del 2009, que por razones de tiempo pues la vamos a dejar a lectura autónoma, pero que desarrolla todo lo que tiene que ver con este artículo 305 de la Constitución Política. Asimismo, una ley que consideramos completamente importante y necesaria para el desarrollo de la investigación es la Ley Estatutaria número 1618 del 2003, que nace en aras de garantizar la igualdad a las personas que se encuentran en situación de discapacidad y lograr con ellas que se cree entonces un entorno más inclusivo, garantizando derechos como el acceso a la justicia, a la igualdad, el acceso a la educación, la salud, entre muchos otros. Esta ley estatutaria, en su artículo 5, en su inciso 7, nos dice que las entidades públicas, sea de carácter nacional, departamental, municipal o local, tienen la obligación, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, de que todas las políticas y los programas y las estrategias que se hagan desde las administraciones vayan en aras de proteger los derechos de las personas en situación de discapacidad y de garantizarles de forma efectiva los mismos. Asimismo, el artículo 11 de la misma ley nos establece cuáles son todos esos deberes que tiene el Ministerio de Educación Nacional, las entidades territoriales certificadas en educación y los establecimientos educativos, tanto estatales como estatales y privados, en relación con los niños, niñas y adolescentes que cuentan con necesidades especiales. Entonces, a manera de síntesis de este artículo, mencionar que el Ministerio de Educación deberá fomentar el acceso a la formación educativa, debe definir la política y reglamentar el esquema de atención educativo, debe definir los acuerdos interinstitucionales de educación y debe realizar un seguimiento a las implementaciones de todas aquellas estrategias que se creen desde la misma entidad para garantizar el acceso y la permanencia educativa de los educandos. Por su parte, el Distrito de Santa Marta deberá, entre muchas otras funciones, garantizar el personal docente para la atención educativa en el marco de la inclusión, y no solo garantizar el personal docente, sino también su formación y capacitación de manera permanente y continua en todo el marco de la inclusión, para que estos docentes que están siendo otorgados puedan saber o tengan todas las habilidades necesarias para poder tratar con niños con necesidades educativas especiales. Por su parte, es deber de las instituciones educativas de carácter estatal, pero también de carácter privado, no solo verificar que los docentes que se les están otorgando sean idóneos y suficientes para el número de educandos que hay en esa institución, sino también que, al igual que el Distrito de Santa Marta, las instituciones de cualquier carácter en el Distrito de Santa Marta deben fomentar su formación y su capacitación de forma permanente. El caso concreto de la investigación que se realizó en clínica jurídica, pues observamos la siguiente gráfica. Cabe resaltar que la investigación se realizó en 67 instituciones de la ciudad de Santa Marta, incluyendo tanto las del área rural como las del área urbana. Asimismo, se tuvo un censo de 868 niños que cuentan con necesidades educativas especiales en todo el distrito de Santa Marta. Haciendo como un análisis estadístico, perdón por el ruido. Ok, haciendo como un análisis estadístico,
de cuáles eran esas discapacidades que presentaban los niños, vemos una gran variedad, como lo demuestra la gráfica, no solamente la auditiva, la visual, la intelectual, los problemas del aprendizaje, la sistemática, sino muchas más que aparecen ahí mismo. Sin embargo, la constante en la mayoría de estos menores era la discapacidad intelectual, representando el 49,4%, lo que en razón numérica, en relación a los 868 niños, representarían con esta discapacidad más de 400 de ellos. Asimismo, haciendo un análisis de las instituciones con mayor número de estudiantes con necesidades educativas especiales, vemos que de las 67 instituciones que fueron objeto de investigación, la institución educativa distrital Liceo El Saber cuenta con un porcentaje del 24,65%, teniendo entonces 214 niños con necesidades educativas especiales. El escenario práctico de la investigación o cuáles fueron esas actuaciones jurídicas que realizó Clínica Jurídica. Bueno, tenemos el caso de que en el año 2013 más o menos se realizó la elaboración de una acción de tutela en contra de la Alcaldía de Santa Marta y de la Secretaría de Educación con fallo favorable el 25 de abril del mismo año. Asimismo, se procedió a la elaboración de un escrito de intervención en sede de impugnación del Juzgado Primero Civil del Circuito, que confirmó la decisión mediante providencia del 18 de junio del 2013. De la misma manera, se elaboró un incidente de desacato por incumplimiento a la Alcaldía Distrital y a la Secretaría de Educación, que se resolvió entonces imponer 3 días de arresto, 3 días de arresto y 5 días de salario. Y por último, en este mismo año, en una decisión que respetamos, pero que consideramos contradictoria y pues desfavorable para nosotros, el Juzgado Primero Civil del Circuito revocó la sanción antes impuestas a la Secretaría de Educación y pues a la Alcaldía Distrital. Mencionando las actuaciones realizadas en el año 2019, estas fueron como las más determinantes y que concluyeron la investigación. Vemos que entre los meses de marzo y mayo se realizaron una acción de tutela y distintos... ¿Sí me están escuchando? Sí, señorita. Sí, te estamos escuchando perfectamente. Ok, listo. De solicitud de información, no solamente a las 67 instituciones educativas de carácter público que fueron objeto de la investigación, sino también a la Secretaría de Educación Distrital y a la Fundación Conciencia, que hasta este momento teníamos conocimiento que era aquella que había realizado un convenio con la Alcaldía Distrital para llevar todo lo perteneciente al personal de apoyo pedagógico de los niños con necesidades educativas especiales. ¿Qué se tiene como conclusión entonces después de toda esta recolección de información? Que evidentemente la forma en la que el distrito de Santa Marta ha venido cubriendo la prestación del servicio educativo en cuanto a la organización del servicio o el personal de apoyo pedagógico, que necesita más del 90% de las instituciones públicas de la ciudad, es de manera ineficiente por los siguientes motivos. Primero, la mayoría de las instituciones que cuentan con múltiples sedes y tienen asignado un solo docente orientador, el cual tiene a cargo todas las sedes. Segundo, los docentes o personal de apoyo pedagógico que están siendo suministrados por la Fundación Conciencia únicamente están cobijando a 18 de las 67 instituciones que cuentan con niños con necesidades educativas especiales, lo que se evidencia hasta el momento una clara transgresión, una clara vulneración al derecho de la educación y al derecho de la igualdad de los niños. Pues estos menores con condiciones diversas no solamente tienen que afrontar la desigualdad en relación con los niños que no presentan ningún tipo de discapacidad, sino que dentro de su misma población con necesidades educativas especiales también están siendo vulnerados en la igualdad de oportunidades, porque no se está dando el servicio a las 67 instituciones que tienen niños con necesidades especiales, sino a 18 de ellas.
De igual forma, el personal de la Fundación Conciencia no está vinculado mediante planta, sino por contrato de prestación de servicios profesionales. Y ojo con el dato que voy a dar a continuación. El personal nada más está constituido por 5 intérpretes de lengua, 12 psicólogos y una instructora de braille para cubrir las necesidades que tienen 868 niños de la ciudad que cuentan con necesidades educativas especiales. No solamente hay una insuficiencia en el personal de apoyo pedagógico, sino que también el personal que la Fundación Conciencia otorga no es el más competente o idóneo, porque como pudimos ver en las diapositivas anteriores, en el estudio estadístico de cuáles eran las discapacidades que presentaban estos niños, pues hay una gran variedad de ellos. Entonces se necesitan fonoaudiólogos, trifólogos, modelos lingüísticos, especialistas en problemas de aprendizaje, pedagogos y demás educadores especiales que se centren básicamente en garantizar el derecho a la educación de estos menores. Asimismo, el personal de apoyo pedagógico otorgado por la Fundación Conciencia no cumple con la realización de las actividades estipuladas en el contrato, tal como lo manifiestan los docentes y rectores y coordinadores entrevistados. Es decir, no solamente el personal es insuficiente, no está competente o no es el más idóneo, sino que a pesar de todas estas dificultades tampoco cumple con lo establecido en el contrato y no realizan todas las actividades que deberían realizar. Y sumado a esta problemática se le añade el hecho de que solamente a las 18 instituciones que acoge el convenio 001 de marzo del 2020, que es aquel que se realizó entre la Alcaldía de Santa Marta y la Fundación Conciencia, este personal de apoyo pedagógico solamente visita esas 18 instituciones que están siendo beneficiadas o favorecidas de 1 a 3 meses. De ahí no se extienden más. Entonces es un inconveniente tras otro inconveniente. Asimismo, en el distrito de Santa Marta no existe personal de apoyo pedagógico de planta asignada para los niños que cuenten con necesidades educativas especiales. Del mismo modo, a los docentes en las instituciones, tras que no hay el personal de apoyo pedagógico necesario, la Fundación Conciencia no otorga los más idóneos, los más suficientes, no realizan sus funciones como deberían ser. A los docentes que hay dentro de las instituciones tampoco se les prepara en temas de inclusión. Entonces estos niños están desprotegidos por todo el ámbito en el que se le quieran observar. Son muy pocas las instituciones en el distrito de Santa Marta que cuentan con preparación del personal o que cuentan con preparación de los docentes y que también cuentan con los recursos tecnológicos para brindar pues el adecuado servicio educativo. Entre ellos queremos mencionar o resaltar la labor que realiza la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Por último, entre las actuaciones jurídicas que se están realizando en el año 2020, es que está en proceso una demanda de acción popular contra el Ministerio de Educación Nacional, la Alcaldía Distrital de Santa Marta y su Secretaría de Educación junto con la Comisión Nacional del Estado Civil, argumentando la violación de los 3 derechos anteriormente mencionados, es decir, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación y el derecho al adecuado cubrimiento de los servicios públicos por parte del Estado. En las pretensiones que se están realizando o que sí, que se está en ejecución de esta demanda de acción popular, primero que se ordena a la Alcaldía de Santa Marta realizar el convenio con una entidad que sea idónea para el cargo y que también sea eficiente, porque ya sabemos que la Fundación Conciencia no es la más idónea ni la más apta para representar esta función. Del mismo modo, como segunda pretensión, queremos que se ejecute el decreto 1421 del 2016 en el artículo que presenta la diapositiva para la creación de la planta de empleo de apoyo pedagógico para atender el servicio educativo de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en el país. Esto a través de un concurso de mérito. Es por eso que en la demanda también arremetimos contra la Comisión Nacional del Servicio Civil para que ellos sean los encargados de la creación de este concurso de mérito para el personal especial en problemas de aprendizaje y en necesidades educativas especiales. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Celeste, por tu intervención. Y bueno, le damos paso en esta mañana a nuestra moderadora, la abogada Alexandra Barrios, quien hará una conclusión acerca de esta ponencia. Una vez más, bienvenida, doctora Alexandra. Gracias, Sandra. Realmente vamos a hacer una conclusión frente a la jornada que vivimos este año
Como conclusión, entonces, podemos decir que se ha avanzado en los temas que trajimos a esta jornada desde el nivel central e institucional, que falta trabajo o muestra de trabajo de las autoridades locales, que por supuesto, doctora Giovanna, desde ya en nuestra agenda quedará para la próxima jornada, Dios mediante, integrar a estas autoridades para que nos muestren cuál es su labor, por lo menos durante este año y lo que va a correr del otro en materia de violencia, etnicidad y por supuesto discapacidad. Agradecemos a todo el grupo de la Viceextensión y por todo el apoyo. Le hacemos desde ya la invitación para nuestra próxima jornada. Agradecemos a los docentes de consultorio jurídico que hicieron posible la programación y la realización de esta jornada. Agradecemos a los programas de antropología, cine audiovisual, a la Facultad de Humanidades en general por la participación y por supuesto a nuestros panelistas que hicieron de verdad un valioso aporte. Gracias y hasta una nueva próxima jornada.